¿Cómo? ¿Me puedo presentar yo sola también? No pasa Sí, nada. De verdad. dale. Y ahí están algunas de las chicas? Algunas sí, creo. A ver. Está sumándose gente, me imagino. Ah, mira. Está Miriam. Qué lindo el colegio. Acá tenemos al presidente de los abogados. Ah, el El doctor doctor Marcelo Fioranelli. Fioranelli. Sí. A ver, dale una foto más institucional ahora. No sé si está, ustedes no sé si aparecen, no sé. Sí, ahí. Bárbaro. Buenísimo. Con Laura también, que es de la comisión. Con las compañeras. Para vosotras. Bárbaro. Y después nos la pasan, por fin. Espérate que me voy a hacer que enganche el cable. Yo soy especialista para el... Voy a cerrar el micrófono ahora. Primero lo cerramos, ¿no? Ahí No, no se va a cerrar. Ahí te están escuchando. Me están escuchando, bien. Sí, yo diría que lo dejemos así, te pueden escuchar. Hay unas galletitas riquísimas acá que no quisiera tirarse, pero las vamos a... Son para mí. Muy bien este colegio, qué divino. Bueno, arranquemos. Arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Ya están también por Zoom. Les damos la bienvenida del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Bueno, mi nombre es Mariana Quiroga Ferreres, soy parte de la comisión directiva del colegio y además junto con Lucía estamos a cargo de la Comisión de Género y Derechos Humanos del colegio. Bueno, además de dar la bienvenida, ya que estoy, cuento un poquito qué hacemos desde la comisión. Claro. Además, obviamente, de hacer asesoramiento y acompañamiento de los casos y las que lo necesiten, las mujeres que necesiten de nuestro acompañamiento. Lo que hacemos sobre todo es promoción de derechos y damos alrededor de 40 charlas por año. Bueno, en el 2020 y en el 2021 casi todas por Zoom, pero si no presenciales, porque nos gusta ir a las escuelas, damos en las escuelas secundarias, sobre todo lo que tiene que ver con violencia institucional y obviamente con todo el tema de género. Bueno, nada, las felicito a todas las que organizaron esto. Nosotros tenemos como objetivo no solo, como yo siempre digo, no solo tenemos que reclamarle al Poder Judicial, porque lo que tenemos que empezar nosotros es prepararnos, capacitarnos en temas de género, porque si alegamos con género, como digo yo siempre, por lo menos nos tienen que contestar. Totalmente. Entonces, bueno, esa es la idea, por eso también hacemos obviamente capacitaciones para los colegas, entre ellos obviamente la ley Micaela, ¿no? Claro. Que estamos obligados, no por ley, sino por todos los colegios nos obligamos a hacer la capacitación y bueno, obviamente también la hacemos desde la comisión. Así que bueno, nada, todo lo que sume para el trabajo en conjunto, que obviamente tenemos mucho entre la comisión de penal y nuestra comisión, es bienvenido. Así que nada, las felicito y las dejo, que arrancamos formal ya de la charla. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar así a la gente del Zoom también. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me llamo Mariana Barbita, soy abogada penalista, soy profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, un cargo de adjunta interina en la cátedra de Rusconi. Ahí estoy viendo mucha gente amiga desde el Zoom, así que le mando un beso a las compañeras de AMPA que están presentes, y por supuesto también, digamos, agradecer en particular esta invitación preciosa que me han hecho, tanto a las autoridades del colegio de aquí de Zárate Campana, obviamente a Mariana, que acaba de, digamos, hablar, y darme también la bienvenida a la doctora Quiroga, desde la comisión directiva y también la comisión de Derechos Humanos, y en especial, obviamente, mi corazoncito con la Comisión de Derecho Penal, integrada por Sebastián Loureiro, así que gracias, y
un enorme puente vamos a seguramente generar, la doctora Laura Benítez, el doctor Daniel Vico, y por último Susan Vives, que es un poco la que me trajo así, me sedujo y me trajo a Campana. Estuve como 1 hora y media conduciendo desde Palermo a Campana, y sin embargo logramos igual llegar. La ruta estaba bastante complicada, pero se pudo. Casi me choco con un paredón que estaba por acá, lo pude esquivar, y ahora estoy estacionada acá un par de metros, así que, bueno, nada, gracias por esta invitación. Es primero un colegio precioso. Quiero felicitarlos y felicitarlas porque es realmente un espacio, sé que muy nuevo, pero de verdad que es precioso ingresar, y esto te da una alegría porque uno se siente en casa, ¿no? Que eso es lo que se necesita. Quienes estamos en el litigio, quienes somos abogadas, abogados, abogades, necesitamos recurrir a un espacio que nos contenga. Así que esto desde ya arranca bárbaro. Tienen un chocolate espectacular que me acaban de dar, que eso también les agradezco porque está buenísimo. Y nada, les contaba un poquito que me dedico al derecho penal, soy litigante hace muchos años, comencé allá cuando era estudiante, cuando ingresé, digamos, al estudio de Luis Moreno Campo, el ex fiscal del juicio a las juntas, que la verdad, por medio de Rusconi, justamente mi titular actual, donde yo doy clases, Maximiliano me convocó siendo estudiante. En la primera materia yo fui alumna de él, y me convocó, digamos, para que yo integrara un equipo ahí en el estudio de Moreno Campo, y así empezamos, ¿no? Por supuesto estuve algunos años, después me fui a otro lugar, y volví con Rusconi. Dije, ¿pero qué pasó? ¿Volvimos otra vez? Sí, porque en un momento Maximiliano Rusconi deja la función pública, se abre su propio estudio, y nos encontramos ahí en un pasillo de tribunales en Comodoro Pi, y es como que me dijo, ¿te querés sumar? Tengo la secretaria, que es mi hermana, y digamos, vos y yo. Dale, Maxi, vamos para adelante, y empezamos a gestionar el estudio penal, el estudio jurídico en la Avenida Córdoba, y después de bastantes años de trabajar con el doctor Rusconi, a quien yo admiro, respeto, y bueno, es un poco mi mentor, un varón, siendo mentor de mujeres, abogadas penalistas, pero bueno, un poco es la realidad. Me divorcié en muy buenos términos, y me separé, y me hice, digamos, inauguré mi propio estudio. O sea que yo ahora, desde el año 2009 hasta la fecha, tengo mi propio estudio jurídico, con un equipo de gente que me acompaña, y eso también, aunque no se pueda entender demasiado, es bastante llamativo. Digamos, las mujeres estamos destinadas, en general, digamos, a ejercer en fueros pensados, digamos, desde el patriarcado, para familia, para sucesiones, para laboral, pero pocas veces pensando en abogadas litigantes en penal. Bueno, hemos roto un poquito ese esquema, nos cuesta mucho también, nos cuesta mucho, y por eso un poco la idea de hoy era conversar sobre algunos aspectos de esto de derecho penal y género, ¿no? Porque es amplio el tema, es muy amplio y tiene un montón de aristas, pero lo importante es que estemos hoy encontrándonos, o sea, un día jueves a la tarde, escuchándonos y pensando cómo podemos intercambiar ¿no? esta foto de derecho penal y género, derecho penal y mujeres. Porque en Campana, como pasa en otras localidades de las provincias de Buenos Aires, inclusive en todo el país, no hay litigantes mujeres que se dediquen al derecho penal. Por eso para mí es un honor estar acá, y no solamente esto, agradecida que desde la Comisión de Penal se empiece a abrir este espacio de debate sobre qué significa, digamos, trabajar en términos de perspectiva de género, que de ninguna manera implica ni punitivismo, ni mayor punitivismo. Eso también está bueno aclararlo, porque a veces, digamos, uno se posiciona desde un lugar creyendo, digamos, que el feminismo o el género inmediatamente te lleva, digamos, a una marcada posición punitivista. No, justamente todo lo contrario. Bueno, y no dije lo más importante, que soy la presidenta de AMPA, que es por qué venimos, porque gracias a dos compañeras que son socias, y mis compañeras que están ahí en el Zoom, y algunas otras que están por las redes, desde el año 2012 se crea AMPA, que es una asociación de mujeres penalistas de Argentina, sin H, por favor. AMPA, siempre lo aclaro, es sin H. Tenemos un tinte de ampón, digamos, pero hasta ahí, hay que ocultarlo un poquito, ¿no? Porque estratégicamente no conviene.
Ustedes saben que cuando pensamos en el 2012 este nombre, me acuerdo que fue como una situación casi escandalosa para los colegas. AMPA, se van a poner AMPA, porque claro, ¿cómo podía ser que un grupo de mujeres hablar, y que no era tan delicado y no era tan femenino? Seguían reproduciendo los modelos patriarcales que nosotras no podíamos supuestamente llamarnos AMPA, que además es sin H, claramente. Bueno, se crea AMPA. Esta Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, soy la fundadora porque tuve en aquel momento la necesidad de juntar a un par de compañeras mías que litigábamos en Capital Federal. Yo, digamos, vivo en Palermo, litigo en Buenos Aires, pero también en el resto del país, que ahora también les voy a contar algunas de estas cuestiones, y se nos ocurrió juntarnos para decir, bueno, ¿qué está pasando con nosotras, que venimos trabajando en el litigio, que trabajamos en grandes estudios penalistas o con grandes abogados penalistas, y sin embargo nuestro rol sigue siendo desdibujado? ¿Qué pasa con esto? Entonces se nos ocurrió, digamos, se me ocurrió invitar a un par de, éramos febrero del año 2012, 4 personas en el estudio. Yo había empezado en el 2009 con mi estudio y en el 2012 vinieron un par de amigas mías y nos empezamos a juntar, y esto generó, digamos, mucho impacto, o sea, mucho contagio de boca en boca, de abogadas que nos veíamos en Comodoro Pi y decíamos, uy, un grupo de abogadas, penalistas. Bueno, y así empieza a formarse este gran espacio, y digo gran porque obviamente es importante ponerle el IVA a todo. Esto es gran espacio, que en realidad, digamos, en términos prácticos a veces es algunas voluntades, estamos trabajando y remando todos los días, pero la verdad que AMPA tiene futuro, tiene, digamos, mucha expansión. Desde el 2012 hasta ahora hemos crecido mucho, hemos tenido un grupo enorme de compañeras que se han acercado, tanto desde el litigio penal de cualquier, digamos, provincia, y también desde la defensa oficial, desde el Ministerio Público Fiscal, inclusive AMPA está integrada por juezas, que también le pareció interesante a una jueza que es integrante a su vez de AMJA, vieron que AMJA es la Asociación de Mujeres Jueces, con un nombre un poco, digamos, alejado de la perspectiva, porque sigue manteniendo ese nombre de jueces, cuando en realidad está pensado y siempre fue pensado por Carmen Argibay como espacio de juezas, ¿no? Pocas, porque no hay muchas todavía, pero en ese contexto, digamos, estas juezas que entendieron que compartían los valores de AMJA, también les parecía interesante integrarse a AMPA, que es una asociación no solamente joven porque realmente desde el 2012 hasta ahora todavía faltan muchos años por recorrer, pero más que nada con esta idea de que por primera vez aparece en el mundo, digamos, y lo digo en el mundo porque también ha pasado que no tenemos un reporte de otros espacios de asociaciones de mujeres penalistas en otros países, así que somos como las únicas que empezamos a contar esto, ¿no? ¿Qué está pasando con aquellas que decidimos litigar en un mundo que está pensado para varones, históricamente para varones? Y ahí es donde empieza a surgir AMPA. Obviamente nuestro primer objetivo era vincularnos estrictamente con la universidad. Para nosotras, muchas de nosotras damos clases en algunas facultades, y era importante conectar, digamos, lo que significa el espacio de militancia, si se quiere, como es AMPA, y un espacio académico. Entonces nos dirigíamos todos los años a una universidad pública, empezamos con la UBA, que nos abrió sus puertas, por supuesto. En ese momento, en el 2012, la primera decana mujer, Mónica Pinto, era la primera decana. Ustedes que son de derechos humanos, obviamente es una referente en derechos humanos también, y Mónica fue la primera decana. Sigo con el chocolate espectacular. Y no voy a mostrar, les muestro a la gente del Zoom. Esto me gustaría comérmelo ahora, pero no me lo voy a comer. En breve, cuando termine con esto, de este intercambio, voy a comer estas galletitas riquísimas. Esto va a quedar grabado, es una vergüenza, un papelón, pero bueno, es así. Después, discúlpeme al director de la Comisión de Penal del Colegio de Zárate Campana. No, les decía que bueno, en ese contexto, digamos, pensamos en vincularnos con la universidad, y arrancamos en la UBA con Mónica Pinto, que ella nos abrió el juego, digamos, desde el marco del programa de Género y Derecho, que era la primera vez que una facultad de Derecho ingresaba, digamos, a través de esta mirada de un programa específico para hablar de género,
Y ahí nos metimos. Noviembre del 2012 explota la Facultad de Derecho de la UBA, eran 140 personas más o menos de distintos lugares del país, con distintas digamos, profesiones, porque hubo médicos, médicas, que venían a escuchar qué era esto de AMPA, esta Asociación de Mujeres Penalistas. Bueno, y ahí arrancamos, digamos, con la presentación formal. En ese momento el esquema era una introducción, digamos, un acto de apertura, que en ese momento también fue nuestro primer encuentro en la UBA, y estaba la doctora Lucila Larrandar, que aprovecho para contarles que les traje este libro, que tal vez hacemos un sorteo de regalo, porque es un texto interesante, donde Lucila Larrandar habla justamente de derecho penal y perspectiva de género. Es una referente para nosotros, fue jueza obviamente de tribunal oral, hoy está en algunos temas litigando, ha sido titular de la Facultad de Derecho de la UBA, y digamos, escribió este libro en Hammurabi, y habla de varias cosas que son interesantes para ver, así que lo vamos a poner a disposición para entre nosotros y nosotras sortearlo. Yo no voy a integrar el sorteo que me gustaría, así me lo vuelvo a quedar, pero prometo que lo voy a, ahora con Susan y con Laura, hacemos un pequeño sorteo entre nosotros y nosotras, y la gente del Zoom se la banca, no sé qué vamos a hacer. La gente del Zoom, no sé, se lo va a tener que comprar, ¿qué? Que lo compren, ¿no es cierto? Acá me dicen que lo compren, bueno, lo van a comprar. Bueno, lo vamos a sortear, y era ella la que nos coordinaba, digamos, en esta primer mesa de apertura, y después habíamos generado un espacio de talleres que fue muy importante, algo casi impensable en la Facultad de Derecho, en el salón rojo, todo formal, todo muy hermoso y coqueto. Habíamos dado vuelta a las sillas, nos habíamos sentado en el suelo, fue tal la cantidad de gente que nos dio, digamos, para intercambiar de una manera distinta. Y ahí lo que habíamos gestionado son coordinaciones con varones. Nos parecía muy importante, porque es otra de las cuestiones que hay que conversar para poder erradicar las violencias contra las mujeres. Es importante que los varones, cis o cualquier tipo de identidad sexual, también, digamos, acompañe estos procesos, ¿no? Porque el patriarcado no nace así de la nada. Entonces hay que deconstruir también con los compañeros varones, con los abogados, que estén, digamos, entendiendo un poco la lógica de nosotros empezar a explicar cuáles fueron los déficits históricos respecto de nuestra profesión o de cualquier ámbito, digamos, de la vida en general, ¿no? Entonces, en ese contexto invitamos a jueces, ¿no? Entonces estaba el doctor Magariños, el doctor Filos, había varios jueces que integraban, digamos, estos talleres, que también les cuento que en ese marco de talleres hubo muchas mujeres que después, al hacer comentarios, nos decían que se habían sentido un poco intimidadas, que eso también, a veces en la lógica, que esto pasa mucho en los encuentros nacionales de mujeres, los varones no integran el encuentro, acompañan, digamos, en la marcha posteriormente, pero en el encuentro en sí, en los talleres, no trabajan con varones. Y nosotros éramos como irruptivas en ese punto, y dijimos, bueno, pero es importante que los colegas sepan de qué estamos hablando, qué nos pasa a las mujeres cuando vamos a una audiencia y nos encontramos que somos las únicas, que en el fuero penal, y acá los abogados nos están diciendo que es así, está el tribunal, 3 varones, está el secretario, está el defensor oficial, y nosotras, a veces con defensa digamos, particular, nosotras solitas en la sala de audiencias. Bueno, esta foto, que hasta parece graciosa en algún punto, es lo que se reproduce día a día en un ámbito, insisto, pensado para varones, ¿no? Donde históricamente uno piensa en un caso penal y aparece la figura de un varón. En las localidades como Campana o como las provincias de Buenos Aires, esto además se multiplica, porque claramente, en general lo que sucede es que desde las escuelas, desde el colegio secundario, inclusive cuando uno llega a la universidad, es como que la sociedad está diciendo, bueno, ¿usted para qué se va a meter en derecho penal? ¿Para qué vas a ir a una cárcel? ¿Para qué te vas a meter a discutir con un policía? Entonces empieza desde la propia comunidad a limitarte esto que, la verdad, con todo respeto de los colegas varones, cuando nos dan, digamos, cuando nos dejan actuar, digamos, nos dejan, porque lamentablemente a veces no,
somos mejores a veces que los varones. Perdón, no quise decir esto. Pero, digo, con todo respeto, doctor Vives. No, usted es Vico, perdón. Doctor Vico, mire, ya le estaba... A ver, Vives sos vos, tenés razón. Ya me puse nerviosa, entonces empecé a mezclar. Doctor Vico, le cuento, cuando nosotras ejercemos la profesión, a veces lo superamos a ustedes, los varones penalistas. Entonces, esta es la idea, es poder construir un litigio penal que requiera, digamos, la perspectiva de género, pero desde un lugar, digamos, insisto, no punitivista. AMPA viene trabajando hace mucho tiempo en distintos encuentros, porque obviamente ese encuentro fue el primero en el 2012, pero nos fuimos a Mar del Plata, nos fuimos a Rosario, nos fuimos a Tucumán, nos fuimos a Mendoza, nos fuimos a Santiago del Estero, que fue el último, que fue el 10º encuentro nacional ahora el año pasado, en el 2021, que para nosotras fue una maravilla, porque se discutió además la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, algo que tampoco se habla mucho, que el movimiento feminista viene discutiendo hace siglos, pero en las universidades no encaja mucho, en los colegios de abogados y abogadas no encaja mucho, es como difícil tocar el tema. Bueno, y acá nos fuimos a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, nos atendió el rector de una manera maravillosa, nos abrió sus puertas y pudimos debatir durante una jornada desde la mirada médica, desde la mirada de derecho, digamos, lo que significa esta nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que es importante, digamos, pensar en estos ámbitos, también con esto que les decía de la mirada del derecho penal no punitivista. Porque, como les mencionaba, AMPA viene trabajando hace muchos años en distintos encuentros, pensando y tratando de construir un litigio que requiera, por supuesto, escuchar a la víctima, por supuesto, acompañar a la víctima que históricamente ha sido abandonada, ha sido desoída, pero que eso no implica automáticamente mayor prisión preventiva, más penas perpetuas. No, hay que construir justamente el desafío nuestro, nosotras como abogadas, que nos interesa trabajar con la víctima, que estamos en el rol de querellantes o de particular damnificadas. Bueno, construir un litigio respetuoso de las garantías constitucionales es como fundamental, ese es un pilar que también venimos trabajando, respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de la perspectiva de género. Entonces, significa que, por ejemplo, pensar en herramientas de litigio que puedan minimizar el encierro carcelario, que puedan minimizar en términos justamente de dolor, porque sabemos todos y todas que hablar de derecho penal es hablar de dolor, hablar de cárceles es hablar de dolor. Dolor para la víctima, dolor para el imputado, para la imputada, todos y todas atravesamos este proceso con dolor. Cuando vos te entrevistás con un cliente o una clienta o con la familia, muchas veces se te caen lágrimas de entender qué está pasando. Por ejemplo, detenciones arbitrarias, por ejemplo, víctimas que han perdido a su familia. O sea, de cualquier lado que uno asuma el caso, siempre te atraviesa lo afectivo, por supuesto, y lo humanitario. Después tendremos que definir, ya con el correr de los años, que uno olfatea que no puede estar llorando en toda la reunión. Obviamente, uno construye una profesión y se fortalece frente a estas cuestiones, pero digo, me ha pasado varias veces, y seguramente ustedes también, de estar en juicios orales, inclusive desde un lugar concreto, desde la defensa, por ejemplo, y escuchar a una víctima, y también que pueda llorar, digamos, que se te caiga una lágrima. Bueno, esto genera que trabajemos con respeto con estos pilares, garantías constitucionales, digamos, derechos humanos y perspectiva de género, sin que eso implique automáticamente excesos, digamos, de las persecuciones, exceso en los arrestos, exceso en las prisiones preventivas. Hablar también de litigio penal y perspectiva de género implica pensar casos, por ejemplo, de límites justamente constitucionales, porque de esta manera nosotros corremos el riesgo de, si abrimos digamos, el abanico punitivo, si abrimos esta idea de mayor punibilidad, después viene eso mismo a las abogadas, a las mujeres, digo abogadas porque también han sido perseguidas penalmente, pero en general a las imputadas. Quiero decir, si nosotros creemos que las medidas de mayor punibilidad importan resultados, hay que tener cuidado porque si bien la mayor cantidad de gente que está, digamos, atrapada por el sistema penal son varones, en términos estadísticos,
Hoy en día, y hace casi unos 15 años, las mujeres han ingresado de nuevo al poder punitivo, ¿no? En aquel momento eran quemadas, claro, directamente en la Inquisición. Hoy no están quemadas, pero más o menos pues están encerradas. Y esos encierros carcelarios tienen que ver justamente con la falta de perspectiva de género. Cuando uno mira las cárceles federales, advierte grupos de mujeres que están, digamos, encarceladas por menudeo, por venta de estupefacientes. La mayoría de las mujeres están hoy detenidas por la venta de estupefacientes en menudeo, sin advertir desde este poder judicial machista y patriarcal que se trata justamente de situaciones de vulnerabilidad. Estas mujeres que quedan atrapadas por el sistema penal están relacionadas expresamente con condicionamientos de vulnerabilidad. Su marido está preso también, sus hijos e hijas e hijes, digamos, no pueden sustentarse. Entonces, hay un montón de situaciones que requieren justamente esta idea de mirar estos temas desde el derecho penal con perspectiva de género. Este es un caso. Obviamente, y ahí tenemos a una compañera de la Defensoría General, que es Miriam Pozo, que ella siempre, digamos, acompaña esto, ha escrito algunos artículos, y hay desde la Defensoría, que también les recomiendo, un texto que lo pueden leer desde la página, que es justamente Mujeres en Prisión, donde tanto el CELS como la Defensoría General hicieron un trabajo increíble revisando, y la Procuración Penitenciaria, revisando los casos de estos encarcelamientos de mujeres. Entonces, un tema para trabajar perspectiva de género es, bueno, ¿qué pasa con las detenciones? Otro tema, que es el tema para nosotras y que el año pasado también trabajamos en este sentido, tiene que ver con la legítima defensa en contextos de violencia. Chan, es el tema porque, claro, hay una resistencia tremenda a pensar que una mujer que mata a su compañero, con quien convive, no lo hace, hay resistencia a pensar que ella lo está haciendo para defenderse, en legítima defensa en contextos de violencia. Y ahí es un punto que quienes estamos en el litigio debemos capacitarnos, no solamente desde la cuestión de dogmática penal, porque yo doy clases hace muchos años en dos materias, en la UBA, Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, que es una materia anual, donde vemos parte general, parte especial y también parte procesal, y también un seminario sobre el delito de trata de personas con perspectiva de género. En el caso de teoría del delito, que también hemos dado algunos cursos respecto de esto, pensar en esta estructura de la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, y cómo trabajamos desde la dogmática penal con perspectiva de género. Por ejemplo, utilizando argumentos de la imputación objetiva, cómo las mujeres pueden desvincularse desde los ítems de la imputación objetiva, o si no podemos desde la tipicidad, bueno, empecemos a mirar qué pasa hacia abajo. Por ejemplo, la antijuridicidad. Existe y ahí encajamos, aunque no lo dice el Código Penal, porque me traje el Código Penal, les muestro a nuestros compañeros y compañeras del Zoom, siempre ando con el Código Penal, primero porque... Es la costumbre de la universidad. ¿Ya? De la universidad, y además porque obviamente la tablet me cuesta mucho, claro. O sea, en mi edad... Ahora son más flaquitos, por lo menos. Son más flaquitos. Porque antes era como es el compendio, era enorme, pero las ediciones son más... Y además, ¿sabes qué? La verdad es que yo a mis alumnos y a mis alumnas, no, esta cosa de la edad, ¿no? Me gusta como que lo lean, que lo toquen, que toquen el libro. Bueno, en nuestro Código Penal, obviamente, el 34, inciso sexto, no dice legítima defensa en contextos de violencia, que es uno de los temas que debemos preocuparnos, inclusive desde los colegios se podrían empezar a proyectar reformas, ¿no? Vieron que los colegios a veces están invitados a que propongan leyes, propongan modificaciones. Bueno, una ley que sería muy importante y que ya existen proyectos sobre esto, inclusive en el Código Penal de Zaffaroni, fue el primero el que ya había incluido en el 34 una aclaración respecto a la legítima defensa en contextos de violencia. Bueno, este 34 no dice que uno puede matar en contextos de violencia. Por supuesto, sí dice legítima defensa, que está pensado históricamente para dos varones. O sea, este 34 de 1921 o siguiente implicaba dos varones, pero en este caso hay que empezar a trabajar
cómo estas mujeres que vienen arrastradas por la violencia históricamente, constantemente, cotidianamente, en un momento no dan más y matan como pueden. ¿Cómo pueden? No, porque tienen el dolo de la muerte. No, lo que tienen es el dolo de defenderse, si se quiere, las ganas de defenderme de una situación de tortura, inclusive casos de tortura, ¿no? Y esto obviamente requiere no solamente formación en género desde los pequeños, ¿no? Porque las casas también son un factor importantísimo, cómo construimos y deconstruimos estos modelos patriarcales desde la ESI, digamos, la educación sexual integral, en niños, niñas y adolescentes, y luego profesionales. Estamos en la universidad y pocas materias tenemos con género, o sea, casi no hay. Nosotros en la Facultad de Derecho de la UBA, algunos que otros CPO tienen con género. Bueno, yo integro además de AMPA, la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, y ahí nos juntamos el otro día, justamente hicimos una reunión, evaluando cuántas materias en la currícula había vinculadas a género. Muy pocas. En el ámbito de derecho laboral un poquito más, pero en penal casi ninguna. Inclusive, cuando uno ve los programas de enseñanza en la facultad, advierte que en la parte especial la mayoría da robo, hurto, estafa, algún tema de incumplimiento de los deberes, nunca un femicidio, nunca explicar abusos sexuales, nunca explicar temas que nos atraviesan a las mujeres. Por suerte derogaron el adulterio, por suerte, porque eso también, digamos, era tremendo que nos interpelaba a nosotras, ¿viste? Entonces, lo que digo es, volviendo un poco cuáles son los temas que uno debería trabajar en este popurrí para hacerlo, digamos, de derecho penal y género, que son algunos. El 34, les decía, no dice expresamente contexto de violencia, y por eso sería importante que en ese marco haya promoción, digamos, de proyectos de reforma del código. Alguien te va a decir, ¿por qué hay que reformar el código si cuando uno tiene perspectiva de género, usted lee: el que obrara en defensa propia de sus derechos siempre que concurriera a agresión ilegítima, falta de provocación por parte del que se defiende, necesidad racional del medio empleado? Uno puede acomodar estos requisitos en el término de género. Pero ¿qué pasa? Como sabemos que nuestro poder judicial es elitista, es patriarcal, es machista, dirigido por varones en general, nos da un poco de temor que no estén en la ley. Porque si está en la ley, bueno, el fiscal tiene que aplicar. Si está en la ley, el juez tiene que aplicar. Entonces, digo, son discusiones que se están dando hace muchos años, vinculados a cuál es la necesidad concreta o la práctica de poder incluir o no. Este es un tema que es muy, muy importante que lo trabajemos. Abogados, abogadas, abogades, necesitamos formarnos y trabajar ese camino. Seguramente les ha llegado un caso en este sentido, seguro. Hace muchos años uno hablaba de homicidios pasionales, ¿se acuerdan? De parte de los varones, digamos, que hayan matado en contextos de varones hacia mujeres, o viceversa, ella, digamos, es una homicida, es una mujer mala, rompió las reglas, digamos, de los estereotipos de género, es mala madre, es mala hermana, es mala hija, y encima lo mató al marido, que es el único que le daba de comer. Bueno, estos contextos se leen en los fallos. Entonces, es importante empezar a trabajar cómo la jurisprudencia tiene que empezar a flexibilizar estos casos. ¿No son fáciles? No son fáciles porque vos te enfrentás a esto, un poder judicial que no escucha, ¿no? Entonces, estas mujeres en general, y esto lo hemos visto también en la lectura de los fallos, ustedes saben que hay algunos antecedentes en la Corte que hablan, Leiva con B corta es el fallo más importante en materia de legítima defensa en contexto de violencia, es un caso de Catamarca, que llega a la Corte y la Corte revoca la condena. Estuvo muchos años detenida, estuvo sufriendo violencia, y cuando uno lee los fallos de Leiva y todos los otros fallos que han salido después, digamos, y que siguen en estos días saliendo, son cortados con la misma tijera. Mujeres que han sido violentadas históricamente, que en un momento estando en la cocina, porque obviamente el espacio de las mujeres es la cocina, patriarcalmente nos tenemos que dedicar a cocinar, la mujer está en la cocina, de repente aparece el hombre, empieza a violentarla, la arrincona, y ella lo único que hace es abrir el cajón y sacar una tijera, un cuchillo o un destornillador. Ni siquiera es un elemento pensado para matar.
¿Se entiende? Y se defiende. Bueno, esa foto no está considerada como legítima defensa. Entonces hay que deconstruir eso en la jurisprudencia. Y vos veis los casos, todos son en general así. Cuchillos tramontina de 8 centímetros, un destornillador, una tijera. Lo primero que aparece en el ámbito de, digamos, esta discusión de forcejeos, y ella trata de defenderse, ¿no? Y luego la mirada del Poder Judicial, que obviamente da vuelta la cara hacia estas mujeres, y las abogadas y los abogados y las abogadas que a veces nos cuesta plantear, porque esta es otra de las cuestiones que hay que trabajar en un colegio justamente, que además, doctora, usted me dijo que era la doctora Quiroga, sabe que ya que es de la comisión del colegio, la comisión directiva, sería importantísimo que cambiemos el nombre también del colegio. Vamos a dejarte una propuesta, a través de Susan, si me permitís, les vamos a dejar una propuesta para que cambien y puedan lograr cambiar el nombre y pasarlo al colegio de la abogacía, por ejemplo. Está trabajando en provincia. Sí, está trabajando, el tema es que no lo podemos hacer los colegios Independientemente. Tiene que ser una decisión, porque creo que la ley, como se está trabajando con la reforma de la ley, una de las cosas que está prevista en la ley es la denominación. Qué bueno. La verdad, Mariana... Estamos peleando por el nombre, por la paridad en las listas. Por la paridad en las listas, claro. Yo estudié todos los colegios de abogados y solo somos mayoría las matriculadas. Pero solo el 30% de los consejos directivos hay mujeres. Hay mujeres. Y si vamos a las mesas directivas, que es donde tampoco. El 20%. Ahora, en el tribunal de disciplina, que es donde hay que laburar, ahí somos un poco. Bueno, esta reproducción que pasa... Somos dos mujeres presidentas de 20 colegios de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, increíble. Bueno, increíble. el colegio tuvo 8 años. Bien. Nosotros sí, y nosotros acá... Deben ser uno de los pioneros, ¿no? Sí. Y nosotros acá tenemos, que no estemos obligados tanto el oficialismo como la oposición, siempre presentan listas de paridad. Con paridad. Muy bien. Por eso digo, está todo, ya que estamos hablando en este ámbito, es muy importante conversar y hacer estos puentes, porque quieras o no, si bien el lenguaje inclusivo, que también es otro tema, porque cuesta mucho pensar en todes o... Nos daban las credenciales hasta hace poquito que sea abogado. Abogado. Logramos hacerlo. Bien. La comisión creo que hace 2 años. Bien. Ahora nos dan la credencial como abogada. Muy bien, muy bien. Bueno, les digo una cosa, esto que nos pasa, digamos, a todos y a todas que vamos a litigar, y ahora les cuento en lo que es el recorrido del país, porque esto es una maravilla, al lado de otros colegios de abogados y abogadas. En el Poder Judicial también, vos aceptás un cargo cuando todavía no estaba la pandemia y podíamos ir al tribunal a aceptar el cargo, defensor de... No, yo le hacía romper el papel y que me pusiera defensora, o yo le tachaba y le decía defensora. Estas cuestiones que parecen menores no lo son, porque el lenguaje implica identidad también, y autopercepción. Yo me autopercibo de una manera y necesito que me nombren de esa manera. Entonces, digo, volviendo un poquito a esta cuestión es, cómo tenemos que trabajar desde estos colegios, no solamente en términos de capacitación en el litigio, sino también mostrar estas cuestiones, el cambio del nombre, y por eso aprovechaba, te vamos a dejar una nota desde AMPA pidiendo esto al Colegio de Campana. Después ustedes me dirán, no podemos, Mariana Barbita, listo, no importa. Pero lo derivan ustedes. Es una cuestión de acuerdo. Lo que sí, aclaro, que me tocó ser parte de esa reunión, ¿no? Nosotros tuvimos una presidenta mujer de 2004, no, 2006, no, 2004 al 2002. ¡Wow! 2 periodos. 2 periodos. La doctora Lugo, que precedió al doctor Filanelli, que por cuestiones de provincia. No, está por ahí, creo que está, el doctor está por ahí, el presidente, está medio conectado, que va y viene, así que le mandamos un saludo. Al doctor Filanelli. Exactamente, al doctor Filanelli. Pero en ese sentido, y siempre, que siempre hubo una integración muy qué bueno. entre mujeres y hombres dentro del colegio. Qué bueno. Inclusive, a ver, la vuelta de tuerca sería otras identidades, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Ese es otro tema. A eso no llegaron todavía. Pero hay que avanzar. Pero sí lo aclaro, porque como hay chicos que tienen que trabajar en Campana,
dentro de lo que es la colegiación en sí, más allá del cambio del lenguaje, del tema del abogado, lo que pasa en tribunales, que sí, el defensor para defensores. Es decir, Claro. no para aceptar el cargo. No es defensor para defensora. Tal cual. ¿Ok? Pero eso pasa. Y también particularmente en el Parlamento Judicial, la mujer integra altos cargos, no solo en materia penal, sino en materia laboral, Bien. en materia civil, ni hablar familia. Pero los tribunales orales, criminales, hay muchas mujeres en los juezas. cargos, juezas. Sí, Bueno. muchas secretarias, muchas fiscales. Fiscalas, me gustaría a mí decir, Fiscalas. No, para mí es fiscala, pero es verdad que cuesta. Yo sé que... dice la fiscal o el fiscal? Bueno, pero... Está bien, cuesta. Hola, señora fiscala. Me gusta. No sé si es un error. Es un modo de conversar. Ya me van a echar del colegio, compañera. En breve le digo a la gente de AMPA que nos van a... Chau. Nos van a decir que nos vamos. Si uno que ha estado en ese colegio, trabaja en el colegio, todos los días. Y demás, es bueno aclarar que realmente, no soy Mariana Sobra, ni que no soy colectivo ni nada, pero cómo se está desarrollando el tema. Paridad total. Paridad total, que es muy importante. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también lo puede decir, es decir, creo que estamos muy integrados. De hecho, bueno, la Comisión de Derechos Penales. Hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres que hombres. Sí, acá el director es un varón. Habría que ver cómo hacemos para que esa dirección pase a... Renuncia. Usted renuncia. No, a ver, me parece que hay que construir una... Por eso, digo, los espacios están buenos de a poco. No, pero es que hay que trabajar, hay que discutir estas cuestiones. Inclusive les digo, esto del colegio como una casa es tan importante. En Buenos Aires todo es mucho más grande, es mucho más complejo, con lo cual a veces me tenés ganas de ir al colegio de abogados y abogadas, o sea, es tremendo. Pero bueno, que es diferente, también nos pasa que la diferencia entre las abogadas que litigamos en materia penal con las defensoras oficiales, porque la defensora oficial siempre tiene, ¿no? Ahí Miriam me dice que sí, y digamos, siempre charlamos esto, que tiene un contexto de protección, si se quiere, una estructura distinta, tal vez a las que venimos nosotras, porque obviamente, si vos no tenés un colegio fuerte que te apoye y te acompañe, es muy difícil el litigio, es muy difícil en los barrios, en una zona chica, donde la gente sabe quién sos, te conocen, entonces, y ni hablar, que esto también es parte de lo que es derecho penal y género, o litigio penal y género. ¿Qué pasa cuando las mujeres tomamos casos, por ejemplo, defendiendo abusos sexuales? ¿Qué pasa con las mujeres penalistas que tomamos casos de femicidio? Somos las peores de todas. Con esta confusión, lo veo, digamos, el varón es casi aplaudido en algunos casos. El varón, sí. A mí me ha pasado que me miran muy mal. Por haber tomado un caso. Por haber tomado un caso. Siendo varón y con las pruebas a la vista, siendo más muestra. Sí, bueno, pero eso mismo, cuando vos lo trasladás a las mujeres, digamos, como esta idea de que el patriarcado nos construyó para otras materias, para dedicarnos a la casa, a la familia, a los hijos, a las hijas, al cuidado, el asumir un caso en este sentido es doblemente juzgado, doblemente afectado. Y eso es complicado, es problemático, hay que empezar a desterrar esto, porque las abogadas asumimos los casos técnicamente, nos interesa, digamos, el diálogo con el Poder Judicial desde un rol de tecnicidad. Yo no me convierto en el cliente, o sea, ni yo, ni ninguna de ustedes, ni ustedes se convierten en el cliente. Ahora, esto a la luz de lo que sucede es grave porque hay un prejuzgamiento y hay un señalamiento muy, muy distinto, a mi parecer, entre mujeres y varones respecto de esto. Claro, no nos animamos, nos da miedo, nos dice, uy, ¿qué me va a pasar? Porque eso puede impactar en la escuela de mis hijos, de mis hijas, eso también pasa, pero peor en mujeres. Incluso a mí particularmente, obviamente, el Estado ha sido la musical, ¿no? Es muy lógico también que la mujer abusada sienta mucho más confianza en una mujer. No necesariamente, pero bueno, a ver, primero. Acá realmente lo que molesta, o en los casos que yo he tenido, el que molesta no es, a mi punto de vista, no es el hombre o la mujer particularmente claro, sino la figura de
fiscalías no quieren una particular. No lo quieren. Pero, perdón, o sea, ahí está el código, o sea, no lo quieren, pero El particular administrado es una. es una molestia. Y bueno, sí, estamos creando, Es más, justamente. comentarios de funcionarias de la Fiscalía Especializada, ¿para qué están los particulares damnificados? Bueno, No hacen falta. no hacen falta. Ahí hay dos cosas. Yo lo escuché en un curso. ¿Por qué están los particulares damnificados? Justamente los defensores del orden público, o el orden acusador, que es el Ministerio Público, están en función. Claro, justamente. Si funcionara, como tiene que funcionar, seguramente la figura del particular No sería tan. A ver. Ahora de presente, ¿no? Por supuesto, depende de los códigos. Por supuesto que está claro que la historia, digamos, la historia de lo que es la figura del querellante y la figura del particular damnificado, primero que ha tenido un avance enorme, enorme. Ustedes del óleo, digamos, hay un montón de fallos de la Corte que han, Santillán, Quiroga, etcétera, 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 donde se posiciona al particular damnificado o a la víctima, a la querella, con mucho más poder que inclusive la Fiscalía. Ustedes saben que hoy en día un particular damnificado o un querellante puede pedir condena aunque la Fiscalía haya pedido la absolución. O sea, imagínense, pueden requerir, puede pedir pena, puede habilitar al Poder Judicial para que condene. Es decir, históricamente, ¿qué decíamos? Si la Fiscalía está diciendo que no, el tribunal no puede condenar. Pero como ahora la Fiscalía dice que no, pero el particular damnificado pide condena, el tribunal está habilitado para condenar. Bueno, todo esto es una discusión. No, incluso el momento de presentación, dice claro. damnificado, que estaba previsto solamente en la discusión de la preparatoria de la provincia, y hoy, hasta antes del juicio, uno se puede. Hasta antes del juicio. Bueno, eso también se están como expandiendo, se están expandiendo los roles. Molesta. Bueno, eso que me estás diciendo que puede suceder porque el querellante en general es molesto. En Buenos Aires, en Córdoba o en Campana, digamos, está claro que es molesto. Lo que requiere es, bueno, primero y principal, como bien decía creo Sebastián, si el Ministerio Público Fiscal tuviese, digamos, las herramientas de idoneidad, las herramientas vinculadas a la perspectiva de género, probablemente esa víctima no salga a buscar un representante porque se siente cómodo o cómoda en el ámbito de la Fiscalía que están cobrando sueldos para esa función. Pero ¿qué pasa? No hay perspectiva de género en general en el Ministerio Público Fiscal, hay maltrato, y entonces a veces uno recurre, digamos, a la víctima o a las familiares de la víctima a pedirlo en un abogado o abogada particular, ¿no? Inclusive también en la Defensoría General está abierta una dirección específica que está atendiendo querellas. Hoy en día tenemos en la Fiscalía General, si ustedes se meten en la página de la Defensoría General con Estela Maris Martínez, tienen una dirección específica de litigio, y Pablo Robati, que es el que está a cargo de las querellas, justamente lo que hacen es tomar casos de víctimas, son obviamente casos con víctimas en general vinculadas a la violencia institucional, pero las acompañan, y hace muy poquito hubo un caso en Gendarmería, que nosotros estuvimos acompañando con Amicus AMPA, que salió muy bien, digamos, y se condenó, creo que la Corte lo dispuso, la condena a unos gendarmes que habían abusado sexualmente de esta compañera, digamos, en un marco de la función. Entonces, quiero decir, es muy importante que también desde el propio Estado pueda asistir a las víctimas, pero en calidad, en contextos de calidad institucional, de idoneidad, y por supuesto la relación cliente, digamos, poder judicial o cliente, abogado o abogada, siempre tiene estas fricciones, ¿no? O sea, primero porque nosotros vivimos de la profesión, o sea, todos y todas acá en el colegio vivimos de nuestros casos, ¿no? Entonces, por supuesto, uno tiene que, digamos, no solamente atenderlos de una manera idónea, académicamente, humanitariamente, sino también todo el desafío que es enfrentarte al Poder Judicial, que te está mandando un mensaje de no te metas en este caso. El mensaje es, no te metas que no servís para nada. Y vos decís, pero ¿cómo no sirvo para nada? Cuando en realidad, como bien decían, el déficit de la Fiscalía hace que la gente, claro, que crezca la figura. No es el único caso, por supuesto, y todos y todas sabemos que a veces la constitución del querellante o de la particular damnificado implica también una
posición en la negociación, digo, hay un montón de cuestiones que se producen en los litigios, digo, cuando uno se posiciona de una manera, tiene chances de buscar otras alternativas. Bueno, otro de los temas, cuando uno habla de derecho penal y género, o litigio penal, ya vimos la cuestión del litigio de legítima defensa en contextos de violencia. Otra de las cuestiones, digamos, tiene que ver con esto de los roles, obviamente, que vimos de la querella o de la fiscalía, y también las medidas alternativas, ¿no? Otra de las grandes cuestiones que tenemos que debatir todo el tiempo es, desde la norma penal, procesal penal, o como la quieran llamar, buscar alternativas, ¿no? a esta forma única que pareciera que es el juicio, oral, público y contradictorio, justamente con la mirada de perspectiva de género. Ya habíamos escuchado y vimos el fallo de la Corte Góngora, que habilitaba, digamos, a un voto de Carmen Argibay, donde ella manifestaba que no podía haber una alternativa al proceso, que la Convención de Belén do Pará, en el artículo 7, obligaba a ir a juicio oral. Bueno, esto es falso porque Góngora primero dice algo que la Convención no dice, a nuestro criterio, porque el artículo 7 existe, y obviamente la Convención de Belén do Pará tiende al juzgamiento de los casos, pero eso no invalida ni el Pacto de San José de Costa Rica, ni las alternativas al proceso. Entonces, reforcemos también, en términos de una legislación interesante, hay un proyecto ahí de las compañeras de La Pampa, que una de las chicas es abogada de... Acá me dicen que gracias gracias, doctor, al presidente del colegio, muchas gracias. Me puso por el chat y dije, gracias. Hay como varios chats, tengo que leerlos porque no sé... No contesté nada, ahora lo voy a mirar. No, les decía que justamente una de las compañeras de AMPA, que es defensora oficial en La Pampa, tiene presentado un proyecto con un compañero un amigo de ella que es un juez, donde buscan esta suspensión del juicio a prueba con determinadas reglas de conducta vinculadas a la cuestión de género. Por ejemplo, que ya la propia ley te diga, bueno, mire, si es un caso de género, bueno, prohibición de tener armas, prohibición de acercamiento. Digo, vieron que uno puede resolver el conflicto alternativamente, pero si uno fortalece estas cuestiones vinculadas a las reglas de conducta, mucho mejor puede ser todo. ¿Y por qué llevar a juicio un caso en el cual la propia víctima te está diciendo no quiero ir, no quiero ir? Y te lo dice. Miriam, si vos tenés algo para decirme, porque no puedo abrir el chat, te cuento. Abrí el micrófono. ¿Pero se puede abrir los micrófonos? No, yo había acotado que a raíz del tema de la víctima había surgido la ley de víctima, la 27342, y la figura de la defensora y del defensor de víctima, porque no se sentían representados con la Fiscalía o con el Ministerio Público Fiscal. Qué interesante. En muchos casos. Claro, qué interesante lo que trae Miriam. Dos cosas. Primero, esto es otra de las cuestiones que hay que empezar a acomodar, ¿no? Porque esa ley de víctimas que salió en el año 2017, que fue producto también de una gestión de gobierno en particular, porque uno tiene que adecuarse también a qué pasaba en esa época con las salidas, digamos, de normativas muy vinculadas a la ley de víctimas, a la ley del arrepentido, a fortalecer, digamos, la acusación. Hubo distintas, digamos, normativas que, bueno, la reforma del artículo 14, la ley de ejecución, fueron distintas exposiciones que la verdad que a veces dan miedo, ¿no? Porque estas reformas a mí por lo menos me dan mucho temor y estoy muy enojada con estas reformas. Inclusive hay que plantear la inconstitucionalidad. Una de las cuestiones que nombra Miriam es, bueno, primero la ley de víctimas. La ley de víctimas, buenísimo, porque visibiliza la situación de las víctimas de cualquier delito. Pero por otro lado, ya la propia ley de víctimas en el artículo 12 menciona la limitación a las salidas anticipadas. Si la víctima te dice que no, y opina que no, el juez o la jueza no libera, cuando en realidad sabemos que nuestro Código Penal, nuestro Código Procesal, nuestra ley de ejecución, nuestras leyes de ejecución, habilitan a estas salidas anticipadas a la luz de la teoría de la resocialización. Es decir, cuando uno piensa cuáles son los fundamentos del castigo y dice, el Pacto de San José de Costa Rica nos indica desde la del 60 que hay que resocializar, si vos no dejás a alguien que se reintegre,
difícilmente va a resocializarse. Bueno, uno de los temas es la ley de víctimas y esto de la formación, digamos, o la creación de las defensoras de víctimas, ¿no? Que ahora en provincia de Buenos Aires está, que en Capital también, que hay unas provincias que ya la están, en Catamarca también tenemos una defensora a través de un concurso que fue muy interesante, que inclusive los colegios de abogados y abogadas recibían las inscripciones para concursar. Yo no sé si acá en Campana se produjo esto, pero en Buenos Aires recibían los formularios para inscribirse y concursar. Pero eso es una de las alternativas que, insisto, vuelve como a cerrar muchas veces esta tensión que hay sobre derechos de las víctimas versus derechos de los imputados e imputadas e imputades. Porque esta tensión que hay que contarla, que hay que explicarla, que parece, ¡ay no! Estamos obligados a trabajar en la perspectiva de género y tenemos que olvidarnos de las garantías. No, todo lo contrario. Hay que fortalecer todo el tiempo estas garantías, porque es la que nos va a permitir resolver el conflicto de una manera mucho más racional, mucho más eficaz, les diría, mucho más eficaz. Por supuesto, incluso rápida. Por supuesto que da un poco de temor. Claro, cuando vos tenés casos muy fuertes donde hay mucho impacto social, lo primero que manoteás es el Código Penal. Vamos con la perpetua. Pero esa perpetua, en términos de litigio concreto, no sirve para nada. Porque la perpetua, primero que ya sabemos las condiciones de las cárceles, pero para todos y todas, porque, insisto, flexibilizar las garantías nos va a generar a nosotros y a nosotras problemas con las mujeres detenidas, por ejemplo, por tema de trata. Uno de los grandes problemas que tiene abrir la punibilidad implica que hay mujeres detenidas, hoy trabajadoras sexuales, que están presas por un caso de trata, que en realidad no es trata, es trabajo sexual. Pero la ley de trata no distingue si es trata o no es trata. Entonces también hay que tener cuidado con esto, porque este artículo 14 que se reformó acá lo traje porque me parecía interesante, por lo menos mencionarlo en este contexto de distintos ítems que uno puede trabajar, la ley 27375, esta ley que se reforma en el 2017, dice, la libertad condicional no se concede, digamos, no se concederá a los reincidentes, y tampoco, y da un listado de distintos tipos penales, distintos delitos, que no pueden, digamos, acceder a esa libertad condicional. Uno de los cuales, por ejemplo, es el delito de trata. O sea, las personas que están detenidas a partir del 2017, que se agrega esta ley, no van a poder obtener la libertad condicional. Es gravísimo. Es gravísimo en términos de resocialización, en términos de lo que sea. Entonces, mujeres... ¿Cómo? Se violan todas las garantías. Se violan, o sea, por eso hay que declarar la inconstitucionalidad de esto, hay que animarse, que los jueces y juezas, y abogados y abogadas, presentemos un pedido de inconstitucionalidad. Otro de los casos, que está en este listado maravilloso, que venía de la mano de Luis Petri, un senador que reformó la ley de ejecución, es el caso de, también, el artículo 5, 6 y 7 de la ley de drogas, de la 23737. Es decir, que un caso de comercialización de menudeo no tiene libertad condicional. O sea, es gravísimo en términos de proporcionalidad, de culpabilidad. Bueno, esto también requiere perspectiva de género. Empezar a pensar que estos casos se pueden, como son mujeres las que están detenidas por estas situaciones, incluimos no solamente la inconstitucionalidad, sino que trabajamos argumentos vinculados a género, porque son mujeres vulnerables. Las trabajadoras sexuales que deciden trabajar, pero que el Estado dice, no, vos no podés trabajar, porque no podés ser trabajadora sexual porque somos abolicionistas en Argentina, bueno, choca también con la decisión de autonomía. Entonces también hay un problema ahí. Por supuesto que nadie está diciendo que hay casos de trata, existen, todo el tiempo, digamos, en 1930 ya teníamos trata cuando venían las mujeres de Europa del Este, digamos, engañadas. Swiss Migdal, el famoso Swiss Migdal que traía, digamos, distintas mujeres, y una en particular, Raquel Lieberman, que pudo zafar, digamos, de esa red, y contó, y es la que después se reprodujo en la novela, que no me acuerdo cómo se llama, que la vieron ahí, que estaba...
Celeste Cid, bueno, no me acuerdo, no, Celeste Cid creo que no. La China Suárez, no, la China Suárez que encima con pobre China todos los problemas que tenía y le decían de todo a la China. Bueno, ese es un caso en el cual justamente se trabajaba un poco el formato de lo que era la trata en Argentina en 1930. Entonces, lo que quiero decir es importante revisar esto, porque a la luz de la perspectiva de género, de las garantías y los derechos humanos, nos tiene que dar una enseñanza y una herramienta de que no todo pasa por mayor punibilidad, que cuando uno litiga los casos, puede presentarse ante una víctima y justamente generar un puente, porque es muy importante eso también, porque las víctimas no necesariamente quieren pasarla horrible en el debate, porque el estar en el debate no necesariamente te garantiza nada. No, incluso recordar todo, volver a revictimizar. La revictimización. Exactamente. Sí, ojo también con el tema de, por no revictimizar, o sea, ¿qué es revictimizar? Primero, ¿qué es revictimizar concretamente? ¿Qué sería revictimizar? Porque también hubo un tema que en esto de las limitaciones en pos de derechos humanos o en pos de perspectiva de género, vieron que en la casación federal, por ejemplo, se empezó a instalar hace mucho, 2012 más o menos, una acordada en la cual, en los juicios orales, por ejemplo, las víctimas eran entrevistadas en el marco de un expediente y podían ser, digamos, trasladadas ese video en la sala de audiencias en otros juicios. Es decir, esa víctima no volvía a hablar en el marco del debate, no tenía control la defensa de esa víctima que relataba. Bueno, estas informaciones que hacen obviamente a pensar en digamos, en limitar la revictimización, por otro lado, nos llevan a afectar el control del derecho a defensa, porque ya con Benítez a la cabeza, cuando era el fallo Benítez de la Corte, la idea del control de parte de la prueba es muy importante. Entonces, obviamente, volvemos con la tensión. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos, digamos, a la víctima nuevamente en el debate frente a los defensores o defensoras que tienen que llevar adelante el caso? ¿O le pasamos un video? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, todas estas tensiones que se producen todo el tiempo hacen que, bueno, tengamos que construir un derecho penal respetuoso, muy respetuoso, sin olvidarnos que es fundamental que mujeres estemos a cargo de los casos de derecho penal, que mujeres hayamos accedido, digamos, a tener esto, ¿no? Estos lugares en los espacios de poder, y que las víctimas sean escuchadas. Por supuesto que la víctima tiene que ser escuchada, pero no de cualquier manera. Cuidadosamente. Cuidadosamente. La cámara Gesell, la ley de tratas es clara cuando dice hay que escuchar a la víctima en cámara Gesell. Bueno, la cámara Gesell es el espacio para el control. Incluso sucede en el departamento judicial, vos hablabas de las medidas alternativas. Correcto. Acá no. No corre. No, a mí me pasó también. Si uno tiene, por ejemplo, hay un caso, creo que lo hablaba con alguna de las chicas, si una persona le dictan a prohibición de acercamiento, Sí. la viola. Viola la prohibición de acercamiento, correcto. No tiene trabajo, o no tiene ingreso fijo. Adentro. Sí, sí. A la noche mismo. Y la única forma de, porque se cosa prueba en un delito menor, un año, la única forma de lograr la salida de esa persona Un abreviado. es el abreviado. Bueno, la extorsión por naturaleza. La extorsión Acá son encubierta. fanáticos Del abreviado. Ahora bien, Y no te todo hacen lo igual a vida. los Aún Vos la pediste y no te la hacen. Aún Cuando la pareja volvió, la víctima, Sí. digamos, volvió con él y rogaba que exactamente. bueno, que ya estaba todo solucionado, no porque la convención de Belén Pero no la te permite, prohíbe. y entonces tuvimos que hacer una Bueno. abreviación, pero A contrario de sur, la mujer en el caso de violencia me ha tocado, chicas, hay parejas que ya se salió con los chicos, que buscaron el auto, la llevaron de tenía la comisaría porque la comisaría y demás, salió con una suspensión. Le dieron la suspensión. Bueno, a ver. Hay una diferencia o una De trato. Una regla nacional de derecho de igualdad. Sí, a ver. Lo que digo es, nosotros tenemos la obligación, la ley Micaela nos obliga, como bien decía Mariano al principio, la ley Micaela es para todos y todas y para todas las instancias, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, y extensivo a los colegios de abogados y abogadas. Inclusive, hoy que me estoy matriculando en varias provincias, Santa Cruz, en Santa Fe, en La Pampa, bueno, en algunas otras, me están exigiendo
que llevo muchos años del ejercicio profesional, el curso de género, que yo tengo muchos ya hechos por la ley Micaela, entonces, pero es importantísimo, entonces, que los propios colegios ya empiezan a decir, bueno, mire, no le doy la matrícula hasta tanto usted no me haga el curso. Bien, después tendremos que definir si 2 horas del curso alcanzan o no alcanzan. Eso es otra cuestión. Si hay que actualizar después durante... Eso hay que reglamentarlo de una manera que uno pueda decir, bueno, estoy siempre conectada con estas cuestiones. Pero insisto, estar vinculada a cuestiones de género no me habilita a mayor punibilidad. Porque sí me habilita, por ejemplo, a investigaciones, y en ese sentido también la Procuración tiene muchísima información. Si ustedes entran a la página de la Procuración Nacional, digamos, que tiene distintas fiscalías especializadas, por ejemplo, en casos de homicidio o de femicidio, digamos, tiene protocolos de actuación, de cómo se debe recolectar la prueba, y está bueno guiarse por eso. Es muy importante tener esa información, porque ellos utilizan obviamente protocolos vinculados a cómo se investiga, pero eso mismo lo puedes trasladar a quien litiga. Si vas, digamos, litigas en nombre de la víctima o de la familia de la víctima, bueno, ese es un protocolo, es un parámetro. Ese es uno, también en los casos de abusos sexuales, en fin, hay herramientas para poder construir un litigio respetuoso que no necesariamente sea, bueno, todos y todas adentro, bueno, la prisión preventiva. Ahí hay, la idea del curso es hacerlo con cambio de roles, más que 2 horas de charla. Bien, claro, Miriam. Abrí el micrófono, Miriam, que siempre es muy importante lo que decís, abrilo. No, porque me olvido de cerrarlo después si empiezan los ruidos. Entonces es como que lo mantengo todo el tiempo, pero sí, la idea es el cambio de roles para que sientan lo que uno siente y a su vez viceversa, más que escuchar enunciados o una charla sobre género de 2 horitas. Tal cual, es el cambio de roles. Bueno, sí. Yo le pido tenés que ir. No, está bien. En los roles de cuidado. En los roles de cuidado, muy bien. Un varón haciendo roles de cuidado, muy bien. Gracias. Muy interesante, la verdad, muy lindo. Ojalá que no sea el último vez que lo tengamos acá. No, vamos a volver. Pero hagamos una cosa, hagamos una foto, aunque sea antes de que se vaya. Esperen un segundo los del Zoom. Un minuto, venga. Saquemos una foto, sí. Sí, antes de venir, vengan todos y todas, por favor. Por favor, colega, doctor. Colega. Pero venga. No se me... ¿Quién saca la foto? No les hago acá venga. Bueno, yo por una cuestión del tiempo buenísimo. Entramos todas y todos, Sebastián. Porque esa foto que la gente del Zoom está mirando ahora. Bueno, va una. Otra. Última. Momento. Miren. Le damos la panza. No mintiendo, No, una más. Listo. Gracias. Jugando así. Se va a bajar el... Gracias por la foto. Así vamos. Perdón a la gente del Zoom, ya les sacamos una foto desde acá. Esperen que yo voy a sacarles desde acá. Si quieren abrir las cámaras, ábranlas, por favor. Ahí salís vos también, Susan. Salís ahí con el Zoom. Bien. Marcelo, el presidente del colegio, gracias, doctor. No, gracias a usted, doctora. Estoy manejando, por eso mucho no puedo participar. Bueno, no se preocupe, espere que le saco una foto, espere. Pero vengo escuchando, muy interesante. Un segundito, sí, acá te saluda Mariana. A ver, ponete ahí, Mariana. Vamos, salimos. Qué buenísimo, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, chau. Bueno, por supuesto, nada, vamos a seguir
trabajando en conjunto. Desde AMPA, por supuesto, estamos súper agradecidas. Bueno, ustedes ya son socias de AMPA, así que son parte de esto. Es importante esta primera presentación, no va a ser la única, por supuesto, y vamos a hacer distintos aportes probablemente. Este es el primer encuentro, pero después podemos trabajar con actividades académicas, podemos dar algún curso, podemos extender alguna cuestión con las compañeras de AMPA. Nosotras nos construimos, digamos, en el 2012 con un estatuto. Ese estatuto en realidad sale por primera vez en el 2017, porque como somos abogadas penalistas, no teníamos ni idea de lo que era nada, ni el estatuto, ni la IGJ, nadie sabía nada, era una vergüenza, ¿no? Pero tuvimos que contratar más o menos a alguien para que nos hiciera los trámites. Sí, de hecho, un abogado, un amigo nuestro, amigo mío, se ofreció y sacó el estatuto en el 2017, y tenemos una conformación, digamos, de autoridades. Yo soy la presidenta, después está la tesorera, bueno, varias de las compañeras, ahí está Guillermina, que también es la autoridad, y están todos y todas invitados también, invitadas a AMPA, pueden sumarse en las redes, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos una página divina, tenemos de todo, y siempre traemos información, compartimos algunas cuestiones. Este año ya les cuento que estaría buenísimo que se vengan, la idea es hacer el digamos, 11º encuentro nacional en Corrientes, en la Universidad Nacional de Corrientes. ¿Vienen? ¡Vamos! Con Zapucay, con noviembre. ¡Divina! Va a estar buenísimo en noviembre, el calorcito, hay unos hoteles preciosos en Corrientes. Vamos a hacer un circuito de encuentro y turismo, porque ahí, no sé si estaba Patricia, nuestra amiga, está Pato, vos a los esteros pero donde quieras, vamos a hacer un circuito de encuentro nacional de AMPA, y todo el circuito hay cosas divinas, está Itatí, una iglesia hermosa en Itatí, que ese pueblo es precioso, así que la idea es hacer el encuentro nacional en Capital, Corrientes Capital, en la Universidad Nacional. La idea es trabajar condenas cerradas, también estamos, de hecho el otro día tuvimos la suerte de entrevistarnos con Manuel Garrido, de Innocent Project, que sí, yo estuve dando clases en la cárcel y justamente conocí el proyecto por una persona, uno de mis alumnos que fue condenado justamente. Mirá. Y convocó a Innocent Project. Y ellos están actuando muy eficazmente y sigo en contacto con él por cualquier cosa que él necesite, bueno, obviamente para poder apoyarlo, porque con la gente de Innocent Project es maravilloso ese proyecto. Maravilloso, bueno, y Manuel nos contaba que Innocent Project nació, él trae la idea hace muchos años, y la vienen construyendo, por supuesto, siempre con avances y retrocesos, como nos pasa a todos y a todas, AMPA también, en algunos momentos tiene más ímpetu, y en otros momentos estamos así medio apagadas. Yo igual tengo bastante energía en general, a las 6:30 ya empiezo, compañeras, pasa esto, molesto todas las mañanas, pero no, de verdad que estamos súper contentas de haber venido, nos encanta haber venido al colegio. Muchas de nosotras somos litigantes en la parte privada, hay compañeras que están en el Partido de la Costa, hay compañeras que litigan en Capital Federal, hay compañeras que están en otras provincias, así que para nosotras es súper importante que nos puedan también acompañar ustedes. Ya les digo, sumándose con un me gusta en Instagram, que también está bueno, quedan recontra invitados e invitadas para noviembre. La idea es después difundir bien el encuentro. Ese encuentro va a estar bueno porque tenemos además, y ya cierro con esto, un caso muy emblemático en Corrientes, en Goya, dos mujeres, madre e hija, que fueron detenidas, encarceladas por más de 3 años en prisión preventiva, y con la intervención de AMPA, que nos pusimos ahí a trabajar el caso, que era un disparate, porque estaban encarceladas sin prueba, no había nada, una condena errada, terminó la absolución. Y lograron la absolución tanto Sandra como Ludmila, pero claro, esa absolución hay que cuidarla, porque apeló el Ministerio Público Fiscal. ¡Basta con los fiscales! ¡Basta! Y las fiscalas, ¡basta! Interpusieron recursos, así que estamos esperando al Tribunal Superior de Justicia que confirmen esa absolución. Con lo cual, para nosotros, este año 2022 va a ser muy interesante en Corrientes. Desde ya, por supuesto, van a tener que pagarse el avión, el colectivo, el auto, lo que quieran. Es gratuita la actividad, así que a lo sumo, si quieren un certificado, lo pueden tener. Y después, ¿qué más?
Bueno, y llévense plata para el turismo, porque vamos con nuestra amiga Pato de Reati, que seguro, y con Miriam Pozo van a armar un circuito precioso. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado, es un primer encuentro, un salpicado de cosas. ¿Y hacemos el sorteo? Bueno, cada uno un aplauso para todos y todas. Gracias a la gente del Zoom por estar. Vamos a hacer una cosa, pongan su nombre y su apellido en un papelito. Y hacemos, buscamos una bolsita. Yo voy a comerme una galletita ahora, les aviso. Miriam, les aviso. Si hay algo en el chat, me lo lees, Miriam, si hay algo que hay que contestar, porque no lo puedo abrir. No sé qué pasa acá. No me habilitan a abrirlo. Fíjate si hay algo para contestar, por las dudas. O uno en nombre de todos. Ojo con los papelitos que sean más grandes, más chiquitos, por favor. No, claro. Mientras tanto, en el colegio y instituto, le hago entrega del diploma. Ay, muchas gracias. Vamos a hacer una foto, sí. Una foto. Gracias. Qué linda vegana. Espera, vamos a hacer una foto ahí en el Zoom. Esperate que Miriam me está sacando. Espera, Miri. Espera que vení con el diploma. Vengan acá, aunque sea un ratito, con el diploma acá. Así por Zoom salimos también. Más agachaditos. Más agachaditos. Primero en el Zoom y después vemos. Excelente. Gracias, Miriam. Ahí con el presidente. Gracias, señor presidente. Y ahora nos sacas más parados, vení. Vamos para allá. Así no queda tan corriendo. Va una. Ay, qué bien. Última. Dale. Tengo que sacar por varias, porque después me pasa que cuando las estoy usando me doy cuenta que algo me salió mal. Ahí está. Perfecto. Qué bueno, muchas gracias. Después la suben. ¿Ustedes tienen Instagram del colegio? Sí, después nos pasan. Bueno, y un aplauso, vamos a hacer un aplauso para la gente. Gracias. Incluso me puso disertanta. Disertanta. ¡Ay, qué bueno! Disertanta, muy bien. Desde allá por el sur escuchó toda la Saludos charla. a la doctora Fernández que está por ahí, al doctor Fidonelo, a Yanina, a Guillermina, a Jessica. Gracias. Saludos para todos. Y muchas gracias a la Comisión de Derecho Penal y a usted, doctora Barbita. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Mariana, lo que te quería decir es que tenés saludos y felicitaciones. No tenés preguntas, pero tenés saludos, felicitaciones de todos y todas. Bueno, qué bueno, gracias. Bueno, les cuento, para que ustedes hagan de escribanos y escribanas. Tenemos 1, 2, 3, 4, son más o menos del mismo tamaño. 5, 6 y 7. Bueno, hacemos una bolsita, ¿alguien tiene una bolsita? ¿Los mezclo? Dale, yo mezclo todo. Yo no lo voy a sacar, saquen alguno de ustedes, esperen, vamos a mezclar. ¿Yo lo saco? Bueno, a ver, Mariana, ¿usted qué es de la autoridad? Me puse yo, A ver. Si mirá si salgo yo. Es verdad, se puso, no. Guillermina, Guille, ¿qué hacemos, Guille Tambornini? ¿Qué hacemos? Acá vos. Guille, ¿saco yo? Sí. ¿Saco yo? Bueno, vamos Saca vos. con este Sí. sorteo de este libro hermosísimo, a la 1, a las 2. Muy Dios. Qué miedo, porque después... Bueno, va, ¡Tachán! ¡Susan, que Me tocó Susan, gracias, Susan. Una fotito, Miriam, del sorteo. A ver, Susan ahí. Gracias. Lo vamos a compartir en la comisión. Dale, a ver, Miri. Una foto que ella es la fotógrafa de lujo. Gracias, hermosa. Bueno, ¿lo comparten? Igual lo pueden comprar, está buenísimo, es Almurabi y tiene un par de lineamientos interesantes para la Comisión de Género también, obviamente. Bueno, yo me voy a quedar tomando un cafecito. Ella quería sacarte una foto. ¡Ay, sí!
Con Dolores. Chao, Obvio. Chao, gracias por venir. ¿Quedás pedazo en la cárcel? Sí, Qué Bueno, bueno. cualquier cosa, Chicos, cualquier cosa igual, no di el celular, pero si quieren, me pasan mi celular. Sí, las vamos a Les vamos a pasar las redes. además sí, Les vamos a pasar las redes y obviamente, todo, sí, compartir. pasando mi WhatsApp. Muchas Arriba, gracias. arriba. ¿Sacaste foto? Acá, ya tenés. Digo yo que me van a sacar. Buenísimo. Sí, ¿no te sacaste? ¿Me gustó? Sí. Por hablar de tiempos, me encanta como así rápido, pero La gente se fue. yo quiero escuchar específicamente algo que también siempre lo plantea la comisión, el tema del poder del choque de ¿Ya? derechos. ¿Salió? Garantía versus ella. Mariana, ¿ya saludaste? ¿Podemos cerrar acá? Vamos a saludar. Chau. Abrazos. Se pueden ir tranquilos y tranquilas. Adiós. Gracias por venir. Nos vemos en las redes. Adiós. Gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Campana. Chau. Chao a todos. Joder. Chao, gracias.